Oremos. Y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto. Gracias por habernos adoptado en tu familia y que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y qué privilegio es conocerte en este mundo. Danos tu fuerza y tu paciencia y tu amor para llevar tu evangelio al barrio donde vivimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, antes que llegue Él, no sé cuándo Él va a tenerlo, porque era mi culpa. Pero dice aquí Pablo, para empezar, para entender un poco sobre el Evangelio, en Hechos capítulo 20, no tienes que buscarlo, pero él está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, y él dice a lo largo de sus palabras a ellos, él dice en versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de compartir el Evangelio o llevar el Evangelio a algún grupo de personas, es una tarea que merece nuestra vida. Gracias a Dios, la razón que estamos aquí hoy es porque alguien ha dado su vida a compartir el mensaje del Evangelio. En Guinea Ecuatorial, alguien pensaba que era mejor hablar con otras personas. Yo sé que en Antonia había una misionera, no sé de qué país, en tu país, pero sí, que hablaba contigo, ¿no? Primero a ella. ¿Y primero a tu madre? Ok, y luego amén. Gracias al Señor. Entonces, esto es una cosa, es que merece toda nuestra vida. La segunda cosa, entonces, es un tema muy serio. Es lo más importante de esta vida. No cómo ganar 1 millón de euros ni nada de eso. Y también la otra cosa a recordar es que Dios quiere usar a nosotros. No es algo que tienes que ser el apóstol Pablo. Pablo era una persona especial. Entonces, tenemos que recordar eso. Pero Dios quiere usar a nosotros a llevar el Evangelio a las personas. Yo personalmente, es mi opinión, vosotros, y podéis levantar la mano y preguntar cuando quieres hoy. Pero yo creo que la mayoría de las personas llegan a conocer al Señor precisamente por el testimonio de un ser querido, por un vecino. Es uno por uno. Eso de Billy Graham predicando en un estadio, alabado sea el Señor, pero yo creo que la mayoría de las personas llegan a conocer al Señor por persona, un individuo hablando con otro individuo. Y eso es como, entonces, no es algo que es súper difícil de entender, el Evangelio. La primera cosa que tenemos que entender es que tenemos como 4 evangelios, ¿no? Y yo sé que este grupo, esto es un poco, no tengo que decirlo, pero voy a decirlo, pero tenemos que hacer una diferencia entre el Evangelio y los evangelios, para que todo se quede muy claro. Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son como dice aquí en mi Biblia de estudio, evangelio, que son los evangelios. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Por qué los llamaban, por qué son buenas nuevas? Los evangelios se llaman así porque registran las buenas nuevas de que un camino de salvación se ha abierto a la humanidad a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto es el Evangelio, es la obra salvífica de Jesucristo, lo que Él hizo. Nuestro testimonio es otra cosa, lo que nosotros decimos es otra cosa. Pero el Evangelio se encuentra en estos 4 evangelios porque se trata de Jesucristo. ¿Okay? Él. Y en un sentido podemos decir, como algunos dicen, a veces esto
creo que hoy, no sé si hoy es popular o no, pero por ejemplo aquí en Marcos, dice en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Veis? Dicen. Se trata de toda su vida, cuando curó el hijo muerto de la viuda de Naín, se trata de cuando él calmó el mar, la tempestad en el mar de Galilea, etc. Pero nosotros estamos hablando del mensaje. El mensaje, como ha dicho aquí, el mensaje que trata de la resurrección, de la crucifixión o la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y esto es lo que vamos a destacar. ¿Por qué era necesario escribir los evangelios? Porque poco a poco la gente iba muriendo, ¿sí? Y alguien quería poner las cosas en orden. Por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 1, y esto es la historia del evangelio, ¿no? No tienes que buscarlo, pero él empieza allí explicando exactamente, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con los ojos y fueron ministros de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, para que conozcas, y él dice, termina en versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, la propagación rápida del cristianismo precipitó la necesidad de tener narraciones escritas, de la vida de Cristo. También cuando los personajes importantes en los relatos y los testigos oculares empezaron a morir, era más y más necesario tener narraciones escritas de lo que ellos habían visto y oído. Y lo vemos. Y realmente habla en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nos indica que eso iba a suceder cuando dice en Juan capítulo 16, aquí, después de la parte que habla del ministerio del Espíritu Santo, pero dice esto, pero cuando venga el Espíritu, estoy en Juan 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Entonces por un lado tenemos la historia del Evangelio, por el otro lado tenemos el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Pero a veces la gente no entiende la diferencia. Una cosa es la historia, otra cosa es el mensaje. Y vamos a hablar lo siento, Chris. No pasa nada. Yeah, ¿Cómo se llama? ¿Qué? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Cuando hablamos del Evangelio, tenemos que tenerlo muy claro lo que es y lo que no es. Y allí en 1 Corintios 15 hemos hablado de eso durante el tiempo que yo he estado varias veces, pero es el mensaje. Y Pablo dice en versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Las buenas noticias acerca de Jesucristo que yo os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque a veces hay personas que creen en vano. Y hemos visto mucho de esto en España. Y creo que a veces es porque no hemos dicho claramente bien el Evangelio. Otra cosa que quiero decir antes de seguir aquí en este pasaje es simplemente esto. Aunque es mejor que hablamos claro, con tanta claridad que podemos,
y de una manera racional y lógico y todo eso para explicar el Evangelio a las otras personas. La verdad es que muchas personas, muchísimas, han llegado a entender el Evangelio a lo largo de alguien como su abuela. No estoy diciendo que las abuelas son tontas, porque yo soy abuelo ahora. Pero alguien comunicando con ellos durante muchos años, durante tiempo. Y al final, por el ministerio del Espíritu Santo, ellos llegan a entender. ¿Ok? Llegan a entender la verdad. Durante muchos años no han estado allí, como en nuestra iglesia, personas, vienen todo tipo de personas, pero al final entienden el Evangelio. Y yo estoy pensando en 2 ejemplos. Casi, ok. Entonces, aquí, en 1 de Corintios, gracias. Nada. Gracias, Chris, por ayudarme. Es que se me olvidó el proceso de enviarte el PowerPoint a ti. Mira, Carlos, quizás yo me voy a poner aquí, si importa. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, hemos hablado un poco de eso. Es importante distinguir, eso es otra cosa importante, distinguir entre el Evangelio, la historia en los Evangelios, y la doctrina del Evangelio, ¿ok? Que expresa el significado de su obra salvífica y está en Hechos y las Epístolas. Realmente, si tomando simplemente lo que dicen los Evangelios, gente dice todo tipo de cosas acerca de lo que hizo Jesucristo y cómo podemos ser salvos y todo esto. Pero cuando lleguemos, por ejemplo, a Hechos y las Epístolas, es cuando empiezan a ver doctrina. Por ejemplo, él dice algo, un versículo que todos conocéis, supongo, Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Inmediatamente, muy claro. Aquí no hay tantas frases así en los evangelios. Entonces el Espíritu Santo guió a los escritores de las cartas para que los primeros cristianos pudieran entender mejor el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en las epístolas aprendemos la grandeza del Evangelio. Los Hechos, Romanos, realmente, como he dicho aquí, de Pablo. Mucho de Pablo empezamos a entender cosas así como... No funciona. La justificación, la redención, la expiación, la elección, la sustitución, todo esto es parte, son facetas de la obra salvífica de Jesucristo, del Evangelio. No, obviamente cuando vamos a compartir el mensaje con otra persona, no tenemos que explicar todo esto. Pero parte de la razón que explicamos el Evangelio a otros es porque el Evangelio es grande, es maravilloso. No hay otro mensaje tan grande como el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es simplemente recordar que en las epístolas tenemos mucho más carne allí, mucho más miga para explicar a las personas cómo pueden ser salvos. Entonces, 1 de Corintios, lo siento, dice claramente, Pablo dice, hemos leído versículos 1 y 2, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, ¿no? Sí, después a los más de 500 hermanos, después a Jacobo, y al final, al último de todos, dice Pablo en versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí. Y esto realmente es importante porque, número uno, Jesucristo fue enviado a la tierra para morir. Es el único. ¿Quién de nosotros hemos nacido para morir? Ninguno. Pero Él sí. Él fue enviado yo estoy
leyendo los evangelios ahora, lo dice a Simeón, a María, que tu hijo va a morir, va a sufrir mucho. Y Él vino para morir por nuestros pecados. Y la Biblia lo dice de varias maneras en los evangelios, lo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Esto es la palabra, redimir, en rescate por muchos, ¿ok? Entonces Él vino para pagar el precio de nuestro castigo. Todos nosotros, como somos doblemente pecadores, hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros padres y el fruto de esto es que pecamos, mentimos, robamos, etcétera, etcétera. Entonces al final, Dios, esto es el Evangelio, eso es la primera cosa, que Dios envió a su Hijo, ¿ok? Y quizás el Evangelio que machaca este punto más que nada es Juan, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar cuando estamos hablando con las personas es que es que Cristo murió por nuestros pecados. Y la gran pregunta detrás de esta declaración es: ¿por qué tuvo que morir? ¿Y por qué yo no puedo pagar mi propio precio? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos? La deuda es infinita. No podemos apreciar la grandeza de nuestra deuda con Dios. Entonces Dios ha decidido, como es soberano, nuestro creador, nuestro hacedor, solo una persona puede pagar el precio de nuestras almas. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Ok? Y realmente su muerte, siempre cuando hablamos de su muerte, siempre pensamos en nosotros mismos. Él murió por mí, porque lo dice, Gálatas 2:20, pero Él realmente murió por Dios. Cristo fue enviado por su Padre para pagar nuestra deuda seguramente, pero como el sacrificio, Él tenía que, como dice en Hebreos 10, un cuerpo me has preparado, ¿ok? Y eso es y entonces estoy aquí para hacer tu voluntad. Y se ofreció voluntariamente, vicariamente para nuestros pecados. Y la segunda cosa que es muy importante es entender que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ok? Y por eso no es difícil de entender, pero el significado de su muerte, el significado de su resurrección es grande. Y esto es la razón que todas las epístolas destacan la importancia de eso. Y uno que viene a mi cabeza es en Hebreos 2, dice esto. Y hemos estudiado esto, pero dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Él venció en la cruz. Él venció en la cruz y la evidencia de que venció es que Dios le resucitó después de 3 días. Entonces, quizás esto es el credo de la iglesia, la iglesia temprana, versículos 3 al versículo 8. Y habláis, entonces no es difícil para nosotros a entender. Y a veces cuando la gente piensa que están compartiendo el Evangelio, están hablando de su testimonio, como Cristo le ha salvado a ellos, o como que las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo, que existen muchos. Pero realmente, para ser salvo, lo que el Espíritu Santo usa
es este mensaje de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Y lo vemos, quizás no claramente en este pasaje, pero en capítulo 1 de Corintios, cuando él empezó, él dice, Dios no me envió a predicar, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, creo que estoy equivocado en esto. Creo que esto está hablando de la muerte también, no de la cruz, no de la resurrección. Pero el punto es, cuando vayas estudiando las Escrituras, las epístolas del Nuevo Testamento, una y otra vez habla de un mensaje céntrico, que es la obra salvífica de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que comunicar a las personas. Es muy difícil hoy en día, como nadie entiende nada de que había necesidad de un Redentor, entonces tenemos que aguantar. Pablo dice eso en el principio de Romanos. Pablo, siervo de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok, esto es como él resume todo su ministerio. Yo voy compartiendo que Dios envió a su Hijo del cielo a la tierra para rescatar a las personas de la deuda de sus pecados. Versículo 2, que Él ya ha prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de la Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces allí tienes la resurrección y ya. Entonces, y sigue y habla de eso. Entonces, no es difícil de entender el Evangelio. Lo que es difícil, yo creo, para la mayoría de las personas a quienes compartimos el Evangelio, es aceptar las implicaciones de ello. ¿Ok? Y no sé, cuando tú vas a hablar con alguien, vamos a decir, alguien que tú conoces, ¿qué es y dices, voy a compartir el Evangelio con ellos. ¿Qué es la primera pregunta que preguntas a ellos? O empiezas la conversación, pero yo generalmente estoy pensando en hacerlo en la plaza de Cervantes. Yo tomaba un cursillo y me decían, pregúntales, y si fueses a morir hoy, ¿qué dirías a Dios? Ya. Si estabas delante de las puertas y Pedro estaba allí, y Pedro como el que cuida la puerta del cielo, no sé, pero dice, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Cómo responderías? Eso es una buena pregunta, sí, es una de las preguntas de Evangelism Explosion, y ha sido muy útil en mucho. Pero generalmente es preguntar a las personas, ¿crees en Dios? Si empiezas a hablar con alguien que ni cree en Dios, entonces tienes mucho trabajo, ¿ok? Y no sé, sí, Antonia. Bueno, yo, por ejemplo, a los que no conozco de nada, por ejemplo, si me viene alguien y que no, porque muchos si vienen otras personas de lado, no, ni siquiera te paran para hablar contigo, pero si estamos a solas, que yo miro, no hay nadie que viene, yo digo, hola, buenas tardes, buenos días, digo, perdona, ¿has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Eso siempre he pensado eso. Bien. ¿Sabes una cosa? Yo he oído muchos testimonios. Yo recuerdo uno de un judío que es pastor allí creo que en North Carolina, o por ahí, pero es pastor evangélico. Pero él escuchaba a un tío, un viejo como yo, predicando en la calle, no entendía nada de lo que, pues creo que durante un largo tiempo. Pasaba por ahí porque iba a enseñar en la universidad o algo así,
Y, qué loco. Pero Dios usaba esto, entonces nunca debemos pensar que va a usar profesionales. No, usa gente exactamente como nosotros. Romanos 1:16 es quizás, habla de la justicia de Dios, pero dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Estamos hablando del contenido, porque el poder de Dios para salvación. Dios salva a las personas, no hay nada malo salva de sus pecados. Porque Dios está airado y no tenemos tiempo de ver a todos los versículos, pero no es una cosa de que algunos quieren decir, Dios te ama tanto. Sí, Dios nos ama, la Biblia lo expresa. Dios es súper misericordioso y paciente con nosotros. Pero Dios, según la Biblia, somos los que no hemos recibido a Cristo. ¿Qué somos? Hijos de ira, lo dice en Efesios 2. La ira de Dios está sobre ellos. Dios, su creador, no está conforme con su rebelión. Entonces es un tema, por eso, especialmente con gente como yo, es que me cuesta hablar de ello tranquilamente. Y a lo mejor algunos de vosotros lo hacen mucho mejor que yo. Porque es un tema muy importante para el destino eterno de las personas. Pero dice, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Tenemos que creer, tenemos que invocar el nombre de Jesucristo, tenemos que llamar a Dios, ¿ok? Del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y cómo justifica, cómo Dios nos hace justos en sus ojos? ¿Cómo nos hace aceptos en el amado, como dice en Efesios 1:7? ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Es este mensaje que habla de la obra salvífica de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Esto es cómo funciona. Dios usa este mensaje. A veces pensamos que mucha gente ha intentado mejorar el Evangelio, no hablando tanto del pecado y todo esto, o no ha ayudado para nada. Yo creo que muchos dicen, durante años han dicho esto, pero la iglesia evangélica, ni de hablar de otros, está lleno de mucha gente que realmente todavía no entienden el Evangelio, no son salvos. No creo que sería aquí en nuestra iglesia. Yo creo que intentamos, Miguel Ángel, el primero, intentamos enfatizar esto, es que tienes que tener una relación personal con Dios. No es suficiente saber muchos detalles sin arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Sin decir, sí, Dios, tú tienes razón, yo estoy equivocado, yo necesito ser salvo. Yo soy un miserable pecador, ayúdame, sálvame. Y volvemos así, ponemos nuestra fe en Cristo. Y tiene que ver con Dios es poderoso para salvar. No hay ningún problema con el Evangelio. Y Él sabe cómo darnos la justicia, hacernos justos en su presencia, en el momento de la salvación, y después, más el justo por la fe vivirá. Pero requiere fe, ¿ok? El Evangelio es el mensaje de la obra salvífica de Jesucristo. Lo dice aquí en el último versículo 25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, crucifixión, y resucitado para nuestra justificación. Entonces el Evangelio está explicado muy bien en Romanos. Pablo lo explica y habla de muchas facetas, pero también, no sé cómo decir, pero el Evangelio es algo muy grande. El otro día estaba leyendo en Apocalipsis 13:8, dice esto. Refiere aquí al Evangelio como, no es 13:8, es 13...
que tenía, ya en versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Ok? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, lo que quería decir con esto es un mensaje como Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, antes que existiéramos. Entonces, es algo que es eterno también. No lo he puesto en las diapositivas. Es un mensaje muy histórico y todo eso. Pero, cuando hablamos del Evangelio, una de las cosas que debemos enfatizar a las personas es que no hay nada que pueden hacer para ganarlo. Y la tendencia humana es que las personas pensamos, si queremos recibir el sueldo al final del mes, ¿qué tenemos que hacer? Y lo pasamos en ese sentido y pensamos lo mismo, pero hay pasajes como aquí en Juan capítulo 1 que enfatizan eso de la gracia y verdad. A mí me gusta decir los dos. Pero pues de la plenitud de todos hemos recibido gracia, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. El Evangelio es netamente habla de la obra de Jesucristo, lo que Él hizo a favor nuestro. Entonces tenemos que hablar, y hay muchos versículos. Pablo habla del Evangelio de la gracia de Dios que hemos leído en capítulo 20. Romanos 3:24, allí justo, donde tenemos versículo 23 que dice, por cuanto todos son pecadores y están destituidos de la gracia de Dios, que dice en el próximo versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otro contexto hablando de la ofrenda que querían tomar ellos. Pues Él, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, por su humillación, por su crucifixión en la cruz, llegaréis a ser ricos. Y hay muchos versículos. Efesios capítulo 2, quizás uno de mis favoritos. Es como, me encanta leerlo, cuando él dice aquí en capítulo 2, a partir de versículo 4 por ahí, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, hablando del amor de Dios, aún estando muertos en vuestros pecados, os dio juntamente con Cristo, os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y luego en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Es la idea. Entonces, cuando estamos hablando de las personas, el contenido del Evangelio, una de las cosas más importantes que tenemos que enfatizar es por gracia. Dios es el único que puede pagar tu factura, digamos. Y lo hace por medio de la obra salvífica de su Hijo. Tienes que entender eso. No puedes ser salvo si sigues pensando que tú tienes que añadir algo a la misericordia y la gracia de Dios. No funciona. No, es obra. Y hay muchos versículos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, hablando del Evangelio. Entonces, cuando hablamos con las personas, hablamos de todas estas cosas, pero una de las cosas es la gracia, y la razón que enfatizamos la gracia es porque generalmente las personas piensan, cuando hablas con una persona en la calle, o a tu vecino, o a alguien yo soy buena persona, yo hago buenas cosas.
¿Esto no cuenta con Dios? Pues no. Para pagar la deuda de nuestros pecados no cuenta. Y eso sí, cuando la gente empieza a entender eso, te rechazan. ¿Ok? No te rechazan solamente a ti, rechazan el verdadero evangelio. Por eso tenemos que enfatizar eso de la gracia de Dios y no las buenas obras. Otro versículo, Tito 3, vosotros conocéis esto muy bien. Él dice que antes de conocer a Dios, y eso es un buen versículo de usarlo porque es muy honesto. Éramos, como dice aquí, en versículo 3, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia e envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Quién quiere admitir que era así antes? Nadie. Pero, en un sentido, sí. Esto es con quienes somos. Quizás no hemos desarrollado nuestra depravación hasta tal límite como los hermanos allí, pero sí, yo he odiado gente, yo he envidiado a las personas, muchas cosas malas he hecho, etcétera, desobediente, sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, tenemos que hablar de la gracia de Dios, tenemos que hablar del amor de Dios y estas cosas, pero, tenemos que hablar y eso es donde nos cuesta, es hablar del pecado. Hablar de ayudar a las personas a cambiar su mentalidad para verse como culpables delante de Dios. Y eso sí es difícil. Y esto realmente no hay manera de convencer a nadie que es culpable delante de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio debería incluir con claridad la necesidad de arrepentirse del pecado. Los que se sienten justos, como Jesús decía, no he venido para llamar a los justos, o a los que no, a los sanos, sino los que admiten que tienen una enfermedad. Esto es quien Dios salva. Pero si no llegamos al punto de admitir, es verdad, tengo una enfermedad, soy pecador, entonces no hay posibilidad de ser salvo, no. Porque ellos no buscan, y tú lo sabes, Antonio, y cualquier persona que va por la calle hablando con la gente, no ven la necesidad de un Salvador. Si no han llegado a entender que son culpables delante de Dios, que su pecado, que son pecadores, por actitudes, por acciones, por pensamientos y todo eso. Si no llegan ahí, no van a ser salvos. Es imposible. Por eso es obra del Espíritu Santo. Pero, ¿quién tiene que hablar con ellos? Nosotros. Nosotros. Con mucha paciencia y mucho amor. Y aquí en España, especialmente yo diría con nuestros queridos hermanos españoles, o los españoles, no son hermanos, pero es muy difícil alcanzar un español de medio clase para arriba, muy difícil. Los extranjeros como nosotros, por la gracia de Dios, somos más dispuestos a recibir el mensaje y considerarlo, y Dios salva mucho más de nosotros. Pero a los españoles, donde Dios nos ha colocado aquí, trabajo tenemos. Porque precisamente en este sentido, no piensen que son tan pecadores. Y no es suficiente decir, sí, he mentido alguna vez. No, la Biblia, cuando habla, por ejemplo, en Efesios 2 aquí, y Él os dio vida, versículo 1, capítulo 2, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia enseña que es tan serio este problema
que espiritualmente somos muertos, totalmente ajenos a Dios, sin esperanza, como dice en el resto del capítulo 2. Si no fuese por Cristo y lo que Él hizo, por Dios nuestro gran Salvador, enviándole desde el cielo para rescatarnos, fatal. Hubiéramos perecido todos. Entonces, es eso. Y vemos, yo creo que es bueno, yo lo veo correcto, es que Jesucristo, ambos, Juan el Bautista y también Jesucristo, empezaron sus ministerios diciendo arrepentíos. ¿Ok? Y muchas veces yo soy el primero en decir que el verbo arrepentirse es nada más cambiar el chip, ¿no? Cambiar la mentalidad. Lo es, pero casi siempre en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de arrepentirnos, también hablamos de cambiar dirección, ¿ok? Si alguien se ha arrepentido de verdad, cambia de dirección. No hay nada, no es una obra adicional. No es obra, no estoy, como algunos quieren decir, que si yo digo a alguien que tienen que arrepentirse y someterse a Jesucristo para ser salvo y poner su fe en Él, que yo estoy añadiendo algo al Evangelio. No lo creo. No lo creo. Porque, no, Dios salva a pero tienen que llegar a entender que son pecaminosos. Y esto sí, debemos orar por nuestros familiares y por nuestros amigos y compañeros de trabajo que lleguen a entender esto. Pero ambos, Juan el Bautista y Jesucristo, empezaron sus ministerios con este mandato. Cambia de mentalidad. No es necesario, también la audiencia con quien trataban eran judíos que entendían la maldad de sus hechos y creían en Dios. ¿Okay? Esto es otra cosa muy importante. El mensaje de pecado, Pablo decía esto, en capítulo 20 hemos visto brevemente, pero él decía esto, hablando con los ancianos de Éfeso, en el versículo 21, testificando a los judíos y a los gentiles acerca de él, y él está resumiendo, esto es como él enseña, esto es como él anuncia, en el versículo anterior, públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del número 1, pecado. Hemos pecado, estamos separados de Dios. Y segundo, no es suficiente simplemente saber que eres pecador y que estás culpable delante de Dios. Tienes que invocar su nombre, tienes que clamarle, sálvame. Tienes que creer en Jesucristo, no en el Evangelio, en Jesús. En el Señor Jesucristo. Por eso en Romanos 10, otro versículo que explica mucho mejor, es famoso, todos hemos oído esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no el Salvador, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, la resurrección, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, esto es, yo pensando en eso, es que siempre quieres hablar del pecado, arrepentimiento y fe. ¿Ok? Las tres cosas. También, porque hoy quería hablar principalmente del contenido del Evangelio, pero el Evangelio es la verdad. Es la verdad. Tiene una relación muy estrecha con la verdad, y hay algunos versículos que nos dicen, en 2 Corintios, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios
Pero si nuestro evangelio está hablando, esto y esto son la misma cosa. Manifestamos la verdad, y si nuestro evangelio aún está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, entonces es la verdad. Y pueden decir que los evangélicos somos locos, como en 1 de Corintios 1, es locura, palabra de locura. Pero para nosotros, bíblicamente, el evangelio es la verdad. ¿Ok? Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, y sigo, y hay más y más que hablan de la verdad del evangelio. La verdad del evangelio Pablo está hablando aquí con Pedro, pero y esto es paralelo a Efesios. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de lo cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Cuando yo predicaba a vosotros en Coloso, era el evangelio, pero es la palabra de verdad. Dice desde la perspectiva de Dios, es la verdad. Entonces, aunque nos dicen 1000 veces que somos locos y no tenemos razón, no. Bíblicamente, y nosotros, esto es la razón, creemos que esta Biblia es inspirado por Dios y cada jota y cada tilde sigue vigente. Y con el poder de Dios, entonces, es verdad para nosotros. Y cuando estás testificando a las otras personas, si no tienes claro que lo que tú estás diciendo es la verdad, a veces vas a sentir un poco como acobardado. Eso es. Desde igual aquí, él dice, uno de mis versículos favoritos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sean salvos, está hablando del evangelio, y lleguen o vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ok? Verdad. Ok. Y hay muchos más. Hay muchos versículos que hablan de eso. Entonces, en resumen, cuando hablamos del evangelio, hay muchas cosas. El evangelio se trata principalmente de Jesucristo, su muerte y su resurrección, de la verdad, de la gracia, del amor de Dios, por supuesto. El amor de Dios enviando a su Hijo. Cuando hablas del amor de Dios, lo dices así. Es el amor de Dios enviando a su Hijo para rescatar pecadores. No habla de un amor de Dios que flota ahí, que Dios ama a todos. No. Dios ama al mundo en que ha enviado una persona para morir. Y luego le ha resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando empezamos hablando con las personas, primero hablamos del carácter de Dios, su santidad, su soberanía. Y esto yo creo que es una de las grandes luchas que yo siempre tengo con la gente. Yo creo que Dios creó el mundo. Yo creo que Dios es el hacedor. Yo creo que cada uno de nosotros fuimos hechos en su semejanza, en su imagen. Que yo no creo lo que creen todos los demás. Él es soberano. Él ha decidido qué son las reglas del juego aquí. No yo. Pero Dios ha decidido y Dios ha diseñado el mundo de tal forma que tenemos que rendir cuentas a Él. Y eso es, de alguna manera, quizás no tienes que decirlo acá, pero tienes que tratar de eso, el carácter de Dios. Es justo, es santo, etc. Y luego el problema del hombre. Yo no soy justo, yo no soy santo. Soy el opuesto y entonces tenemos que arrepentir. Y luego la tercera cosa es la solución de Dios. Dios ha enviado a su Hijo. Y gracias a Dios, Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados y Dios ha levantado a su Hijo de los muertos. Y luego
al final tienes que creer en Jesucristo. Y cuando hablamos de creer en Jesucristo y decimos que tienes que poner su fe en Él, yo creo que deberíamos decir a la gente, si no lo haces, Dios te va a juzgar. Espero que no. Pero eso es lo que dice la Biblia. La única cosa que espera a las personas que rechazan al Hijo es la justicia de Dios, el juicio de Dios. Dios va a juzgarles. ¿Ok? Y eso es, hemos visto esto antes, pero es casi... en mi mente, esto es como lo hago. No es tan lógico quizás, pero empieza uno, hablando del carácter de Dios, santo, perfecto, eterno. Él es juez de toda la tierra, como dice en Génesis 18, 19. Y Él es amoroso también. Por eso ha enviado a su Hijo. Pero, en vista del carácter de Dios, que el ser humano tiene muchos problemas. El hombre es pecador, el hombre muere. No somos eternos. El pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Okay? El hombre está bajo el juicio de Dios y la Biblia habla de estas cosas en las epístolas y nos explica muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios ya ha resuelto la situación porque nos ama y como dice en estos versículos y hemos leído primero de Timoteo 2:5. Si puedo encontrarlo aquí, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso me recuerdo de otra cosa, es que aunque tienes en tu mente lo que vas a decir aquí, si alguien dice, ¿y la Virgen? Bueno, esto deberías saber este versículo, primero de Timoteo 2:5. Por lo menos, a lo mejor no van a estar de acuerdo contigo, pero la Biblia lo hace bastante claro que no hay salvación bajo el cielo en que podemos ser salvos. Solo hay un nombre, Jesucristo, y aquí es otro. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hablar con las personas tienes que conocer bien la Biblia, escucharles bien y tener algunas respuestas. Y luego Dios ha resuelto la situación y tú puedes explicarles que Cristo murió en nuestro lugar, decir que me ha salvado a mí, me ha dado vida eterna, pero la respuesta del hombre es siempre lo mismo. Él tiene que creer y Juan 1:12 es uno de los favoritos que usamos. A los suyos vino, Jesucristo fue a los judíos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es la palabra importante, creer, creer en su nombre, creer en todo quien es Él, creer en su nombre, nombre significa todo lo que es Jesucristo, y los que creen en su nombre les dio autoridad, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacido, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo que buscamos en nuestro evangelismo, es personas nacidos de Dios. Personas que Dios en su misericordia ha salvado. Y Él quiere usarnos, hermanos. Sí. No nos has dicho tu pregunta. La pregunta que tú... ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Yo siempre empiezo con eso. ¿Crees en Dios? Porque yo quiero saber desde el principio, ¿dónde está la otra persona? ¿Crees en Dios o no? Y hoy en día, muchos jóvenes dicen cosas como mucha gente, soy ateo. No, realmente no son ateos. Si de repente tienen cáncer y están muriéndose en el hospital, clamen a Dios a todo. Y yo digo, ¿ateo? ¿Qué tipo de ateo? No, lo usan hoy en día muchas veces en la calle porque para que no hablar conmigo. Pero yo sí les sigo, Sí, yo sigo
Yeah. Eso es como una amiga me dice, no, yo no creo en Dios, yo soy atea. Entonces sacó el DNI, ¿no? Español, y dice, ay, gracias a Dios saqué el DNI. Y yo, ¿te has dicho que no dice que eres atea? Bueno, pero bueno, no sé. Ah, no sabes, ¿sabes o no sabes? Yeah. Muy bien. O debemos recordar, hay tantas cosas, el evangelismo es como poner, la razón que os animo y a mí mismo es porque cuando lo haces, muchos de los aspectos de lo que tú realmente crees, lo pones en juego. Es como hablar de jugar fútbol sin entrar en el campo. Tú y yo hablamos y, sí, yo sé, uno de estos y otro, pero no, otra cosa es ir al campo y empezar. Y eso es lo bueno, es que cuando empieces, por ejemplo, hablando de esto, yo creo que Romanos 2 dice que todo hombre en su conciencia sabe que Dios existe. Aunque niegue y dice, pero lo dice en Romanos 2. Son conscientes que han sido. Por eso, cuando hay un problema, o están felices, dicen, gracias a Dios, o maldicen a veces a Dios. ¿Por qué lo maldicen a Dios si no existe? Entonces, es muy bueno obedecer al Señor y evangelizar a los demás en amor, con paciencia, recordando que muchas veces tendrás que hablar una vez y otra vez y otra vez. Y yo muchas veces hablo de hacerlo en la calle allí. Realmente hablando con las personas en la calle es muy difícil. Habrá pocas personas que te escuchen, te creen, pero aún así Dios nos usa. Es mejor con las relaciones, con las redes de relaciones que tú tienes, con tus familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, etc., testificar a ellos. Miguel Ángel. Sí, un par de cosas. La primera es que, sobre todo con gente que no conocemos y tal, que debemos intentar, si nosotros vemos que no vamos a llegar a ningún lado, la cosa está cerrada o lo que sea, que siempre intentemos dejarle paso para el siguiente que venga, para otra persona que pueda hablar de Cristo. Y todo esto va por otra cosa, y es que debemos recordar siempre que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Nosotros no nos tenemos que enfadar por nada que nos digan, aunque es difícil a veces, porque la gente es borde y es seca, sí, y nos ataca personalmente o alguna cosa por el estilo, pero no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Entonces debemos intentar calmar los ánimos, intentar ser lo más amables posibles y eso, quizá nosotros les vamos a decir algo que les lleve a pensar en algo y que dentro de 2 meses o dentro de 15 años eso le ayuda para que otra persona que le hable y pueda llegar a conocer a Cristo. Pero quizás si nosotros somos bordes y secos, porque ellos son bordes y secos, de repente hemos cerrado la puerta. Y entonces, eso debemos dejarlo, tener claro eso y que nos ayude a calmarlos. No están yendo contra mí, no soy yo, van contra Cristo y se ocuparán, no hay problema. Gracias, estoy totalmente de acuerdo, con mucho amor y amar a la gente. Sí, Yelitza. Hay una cosa que sin duda tenemos que tomar en cuenta, que el diablo ya ha hecho su trabajo, lo seguirá haciendo. Pero también las personas en realidad no rechazan siempre directamente a Dios, no lo saben. Rechazan la religión y lo que representa la religión, el mal testimonio que damos. Sí. Y a la final, detrás de toda esa careta cultural, porque en varias partes del mundo, no solo aquí, las personas rechazan la posibilidad de que estando en una o en otra religión puedan acercarse a Dios y prefieren hacerlo por su propia cuenta. No te lo dicen a veces, así lo están haciendo mal. Detrás de eso está una necesidad que sí tienen, a veces reconocen, pero no quieren que tú les presentes la solución porque no eres el mejor ejemplo. Entonces, dentro de todo hay un trabajo del diablo, porque lo hay, pero también están viendo nuestras vidas. Porque también he visto gente... Hay un trabajo para nosotros, sí. Entonces, si eso está ahí, en una laguna, estancado, nuestra vida espiritual, no vamos a dar frutos.
Es algo, bueno, Dios lo dejó así, con un propósito, que no nos estanquemos, que pensemos que si su poder obra en nosotros, también puede obrar en la vida de muchas personas. Sí, sí, por supuesto. Dios salva. Y Dios sabe que no somos perfectos y no conocemos todos los versículos y todo esto. Y yo he puesto un montón de versículos. No, lo importante es que oras. Eso es otra cosa, no hemos hablado, pero realmente yo creo que Dios usa nuestras oraciones. Porque Pablo siempre en Efesios 6, orad también para mí que hablo como debería hablar y para puertas abiertas. Entonces debemos orar y debemos ser bastante humildes y amar a las personas aun cuando nos rechacen. Porque tenemos que hacerlo. Eso es como nuestro Señor. Él, como dice en 1 de Pedro 2, no abrió su boca. Se encomendó a Dios y era muy humilde y amoroso con las personas. Pero es difícil a veces. Si estamos haciéndolo bien, tenemos que hablar del pecado y la gente, esto es muy difícil. Por eso, habla de tu propio pecado. Dales un ejemplo. Por lo menos que ellos, antes de que se vayan, entiendan que tú también te consideres pecador o pecadora, pero redimida. Nosotros no somos como ellos, hemos sido salvos. Somos hijos de Dios por la gracia del Señor, pero debemos decirlo. Sí, soy pecador como tú, pero redimido por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Alguien ha pagado mi factura. Ok. Eso es suficiente para hoy. Si hay otra pregunta o comentario. No has explicado lo que has dicho que Jesús murió por Dios. No me ha quedado claro. Porque has dicho que nosotros decimos que Jesucristo murió por mí. Pero has dicho que murió por Dios. Porque en el Nuevo Testamento expresa realmente muchas veces por nosotros, pero en realidad, ¿quién estaba enfadado? Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz, igual como cuando ofrecieron uno de estos sacrificios de un animal en el Antiguo Testamento, un ternero, habla de como el olor fragante, en el Levítico dice, sube arriba a la nariz de Dios. Y esto es la idea. Y Dios de esta manera temporalmente cubría sus pecados. Con Cristo, el último sacrificio, el Cordero de Dios, ya está completamente satisfecho Dios con nosotros que hemos creído en su Hijo. Pero sí en este sentido. Y no pensamos mucho en esto. En que Él ha muerto en un sentido para satisfacer a Dios. Sí, Dani. Bueno, la última frase lo ha dicho más o menos lo que... Pero ¿qué es eso? Que yo creo que no... Lo que estaba queriendo decir Ricardo era... O sea, no tanto por... En el sentido de el lugar de... en lugar de Dios. No es tanto eso, sino... En un sentido, Dios ha muerto por nosotros, en lugar de nosotros, pero ha muerto para lo que decías, ¿no? Para satisfacer la justicia de Dios que nosotros, por nosotros mismos, no llenábamos. Entonces, digamos, no sé si es por el inglés, como que en inglés dice sport, pero sport para... Porque no soy perfecto, eso fácilmente es la razón. No, yo voy a decirlo, es porque no... Hay un sentido muy claro en lo que en esto Dios tenía un problema. Tenía un problema consigo mismo. Porque por una parte Él ama a los hombres, Él nos ha creado, ha puesto su imagen en nosotros, pero por otra parte odia al pecador. Entonces hay una contradicción ahí, una contradicción que solamente se puede satisfacer por el sacrificio de Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Hablamos de Él. Amén. Hablamos de Él y lo que Él hizo en la cruz y lo que Dios hizo resucitándole. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por haber hecho una solución para cubrir, para
no cubrir, para pagar definitivamente, abolir todos nuestros pecados, perdonarlos, para que nosotros podamos ir a la cama hoy sabiendo que tú nos amas de verdad, porque estamos en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Y somos justos en tus ojos, Señor, debido a lo que Él hizo. Y Señor, obre en nuestros corazones para que nunca cansamos de escuchar las buenas noticias del Evangelio. Danos ganas de escucharlo, de vivirlo, de compartirlo con otras personas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.